Ahora sí, me va a tocar trabajar doble. Qué maravilla. Em, bueno, no quedó el audio en el video previo, ya hice una prueba, así que esta vez debería quedar. Así que vamos a retomarlo todo de nuevo, desde el inicio de los tiempos. No tomen en cuenta el link anterior, aunque ya lo vieron, no lo van a encontrar porque no existe. Bien, eh, nosotros vimos en clase el tema del informe. Si me equivoco, me pegan allá hacen camotera, no mentira. Eh, Estábamos viendo el informe, lo que es el texto eh, expositivo, y ahora nos vamos a enfrentar al texto argumentativo de manera no tan profunda, obviamente. Nosotros nos vamos a centrar más en lo informativo. Y para ello vamos a utilizar el ensayo. El ensayo ese extraño. Bueno, explicar un poquito ahí por qué estamos hablando de extrañeza. El ensayo, y nosotros ya hemos trabajado con él, si bien nuevamente de una forma muy superficial, el semestre pasado, el ensayo es un texto que mezcla lo personal, la investigación, lo retórico, lo objetivo, y se mueve ahí entre lo objetivo y lo subjetivo. Es difícil de encasillar. Y también por lo mismo representa o permite manifestar mucho mejor al autor. Mientras el autor en un texto de tipo expositivo, informativo, se esconde detrás de todos estos mecanismos de objetivación, el famoso sé, los verbos, las formas verbales, eh, en el ensayo aparece. En el ensayo aparece ese yo, aun cuando no esté dicho directamente en su forma pronominal, pero aparece la idea, la ideología, la creencia, cosa que no puede aparecer en el texto informativo. Acá lo que se aparece en la pantalla dice que es un texto predominantemente argumentativo, cuyo propósito es persuadir al lector de adoptar una postura frente a un tema mediante argumentos lógicos y racionales. Algunos también incluyen una contraargumentación en las que se presentan y refutan, perdón, argumentos en contra, es decir, se adelantan. Pero más allá de ser solamente argumentativo, el ensayo nos exige un trabajo reflexivo. Nos exige tomar un problema y no solamente verlo, como digo en el informe, desde afuera, hacer una referencia hacia la realidad, sino que nos hace apropiarnos de ese problema o de ese tema. Eh, por eso digo, aparece el yo. Yo pienso en torno a esto, medito, argumento, creo, se mezcla mi cultura, mis creencias, valga las repeticiones. Eh, y claro, y para reforzar esa reflexión, porque esa reflexión me va a llevar a entregar un planteamiento, una tesis, es ahí cuando yo voy eh, a argumentar. Yo creo esto, yo pienso esto, y no me puedo quedar con la opinión. Ahí está la diferencia. La opinión no necesito comprobarla. Por ejemplo, yo me compro una blusa y en mi opinión o en mi gusto estético, esa blusa a mí me parece maravillosa. ¿Sí? Ahí con unos volados y unos estampados medio extraños, así como si lo hubieran sacado del siglo XV. Pero para otra persona, en su opinión, en su gusto personal, puede decir, esa es una reverenda porquería, ¿cómo rayos se te ocurre comprarte esa cuestión? Entonces, pero no necesito argumentarlo, ¿ah? Porque nuevamente es subjetivo. Cuando yo planteo una tesis, aprovechando de entrar en esa temática, yo sí debo comprobarla. Debo realizar todo un proceso metodológico, lógico, intelectual, deductivo, inductivo, etcétera, etcétera, que me lleve a mí a decir que lo que planteé no es solamente mi parecer,
sino que es una conclusión a la cual yo he llegado debido a los conocimientos que poseo y a mis habilidades investigativas. ¿No? Esa es la diferencia. La opinión, yo digo, me gusta, no me gusta, es feo, no es feo, debería hacerse tal cosa o no debería hacerse tal cosa. Punto. Una tesis es si se continúa realizando una determinada acción, se observarán tales consecuencias. ¿Mm? Cambia. La tesis yo la formulo, le establezco más contexto al enunciado, a diferencia de una opinión. La opinión es volátil. Bien, entonces, el ensayo, volviendo a este tema, el ensayo se va a enfocar en la reflexión, una reflexión argumentada. Continuamos. Ah, no, sí, ahora sí. ¿Por qué los hacemos escribir ensayos? Bien, prácticamente porque es útil. Como decimos, el alumno, si uno le pide solamente informes, siempre le estaríamos pidiendo que haga referencia al mundo, pero no que genere necesariamente una idea personal. Y esa es una de las grandes dificultades también cuando los chicos se enfrentan al ensayo, porque debo hacerme cargo de mi idea. Debo yo crear, generar una postura, manifestarla. Cosa que en el informe no, en el informe yo hablo, como digo, del mundo, hablo del problema, digo que existe algo, pero no me caso con ese tema, porque yo no estoy. ¿Mm? Puedo manifestar la importancia del tema, ¿Mm? Puedo decir las consecuencias, pero sigo estando ausente. En cambio, en el ensayo aparecen estos elementos como esas habilidades para la reflexión, todo ese proceso de meditación, de análisis, la crítica, ser capaz de analizar y desmenuzar la situación, ver lo bueno, ver lo malo, establecer mis opiniones, porque el yo creo, el yo pienso, si lo dejamos hasta ahí, es una opinión, pero que, como le decía recién, debemos argumentarlo porque es parte también de este proceso reflexivo. Yo creo tal cosa. ¿Por qué? Esto es lo correcto, pero no puedo quedarme simplemente en nociones de la tradición, ¿no? Si bien es un argumento, no nos equivoquemos, es un argumento la tradición. Eh, pero de repente la tradición no basta. ¿Mm? Por ejemplo, una opinión, el, no es mía, realmente me da igual, pero alguien dice, no, es que la mujer tiene que casarse de blanco, es su sueño casarse de blanco. Así que, en su opinión, toda mujer debiese casarse de blanco. Es su opinión. Y le podemos, entonces, ahí todavía no hay un proceso de reflexión, solamente que ha crecido con esa idea en la cabeza y la ha aceptado y la ha vuelto una verdad. Pero critiquemos la idea. ¿De dónde surge la tradición? ¿Qué representa? ¿Qué simbolismos les hemos dado al casarse de blanco? ¿Qué efectos económicos ha tenido? Y no solamente del blanco, del vestido de novia en general. Creo que hay hasta un programa de Cásate con el vestido o algo así. Eh, lo que nos da a entender igual este peso que tiene dentro de la cultura. Eh, podemos seguir reflexionando en torno a la accesibilidad, la utilidad, ¿realmente es el color tan relevante? Obviamente nosotros como seres humanos nos gustan los símbolos, vivimos en símbolos,
por muy pragmáticos que queramos ser, nos encantan. Eh, pero también, nuevamente, si tuviésemos que escribir un ensayo sobre el matrimonio y sobre las prácticas, tendríamos que reflexionar, decir, más allá de, ay, qué bonito, a mí me gustaría, es que se ve lindo, es que es elegante, es que es mi día. Eh, Tendríamos que empezar a analizarlo nuevamente desde otras perspectivas, otros niveles de pensamiento más complejos. Entonces, el ensayo, como le digo, ¿cómo se llama? Y nos obliga a este proceso más lento que a veces en el informe, por eso que es tan fácil y copiar un informe, como, ya, tomo esta información, la pego, la copio, va. Pero en el ensayo, si bien obviamente siempre uno puede plagiar las palabras de otro, eh, por la capacidad o la calidad de desarrollo se nota un poquito más, creo yo. Opinión personal, porque no lo puedo argumentar bien. Bien, continuamos. Para eso nos interesa que ustedes escriban ensayos, específicamente ensayos, no solamente informes, porque requiere otras habilidades cognitivas. Ahora, estructura, me voy a correr porque creo que estoy tapando mi cabezota, ahí está. Presenta el problema, opcionalmente puede presentarse la tesis. ¿Por qué opcionalmente? Porque nosotros podemos tener estas estructuras que son deductivas o son inductivas. Es decir, si mi estructura textual va a ser deductiva, es decir, voy de lo general a lo particular, voy a presentar mi tesis. Mi tesis es lo general. Y luego voy a ir argumentándola, que sería la segunda parte. Y finalmente traigo las conclusiones en donde reafirmamos la tesis o reflexionamos la temática o donde recién aparece la tesis. También puede ser que se nos... Creo que eso nos sirve más para un ensayo breve, obviamente, porque si no vamos a... Imagínense un libro de un ensayo de, no sé, 30 páginas, 40 páginas, y el lector ahí ya, ¿y por qué me está presentando todas estas cosas? Creo que sé para dónde va, pero... y al final, ahí recién, y es para esto. Creo que uno puede perder el lector. Pero es posible, en un ensayo breve que planteo mis casos particulares y luego, ya manifestados estos, puedo establecer, es por estas razones que mi tesis planteo tal cosa. Bien, ¿cuál es la finalidad? Dice, el ensayo como género es situado en la historia del pensamiento humano durante el Renacimiento europeo, gracias a la figura del francés Michel Iquem de Montaigne. Mi francés es horrible, todavía no me cumplo el deber de aprenderlo algún día. Nos anticipamos en el tiempo para reescuchar la voz de Lucio Annio Séneca, pues desde sus diálogos se desprende que el sentido de la filosofía es pedagógico. La filosofía es una lección de vida y por lo tanto un consuelo. En el caso particular de Séneca, hemos de asirnos del ejercicio pedagógico. De hecho, un ensayo de por sí ha de ser pedagógico, pues ha de permitir el diálogo entre quienes enseñan y entre quienes aprenden. Entonces el ensayo habrá de permitir de igual manera el diálogo entre el pensamiento de los individuos con miras a encontrar la conclusión de sus disertaciones. Ser reflexivo, ser argumentativo. Bueno, aprendemos también, obviamente, pero está dirigido a cambiar una mentalidad o una creencia, una postura. El informe también tiene esa orientación de cambiar las estructuras cognitivas, obvio, pero no necesariamente retando lo establecido o planteando algo nuevo o planteando una nueva mirada, sino que de integrarnos información. A eso va.
Y cambia, obviamente, cada vez que yo leo y yo aprendo algo, cambio mis estructuras mentales, porque agrego nueva información y genero vínculos con los datos que yo ya poseo previamente. El ensayo, la diferencia es que genera esta dialéctica. ¿Qué era dialéctica? Diálogo. Yo voy hablando con mi interlocutor, por eso habla del contraargumento. ¿Ya? Me adelanto a las posibles refutaciones que puede tener el lector. ¿Mm? Y como dice ahí, permite el diálogo en el pensamiento o entre pensamientos, entre mis ideas de mundo y las ideas de mundo del ensayista, con miras a encontrar la conclusión de sus disertaciones. ¿Necesariamente van a llegar a un acuerdo o tengo que aceptar todo lo que el ensayista propone? No. ¿Mm? Está esa finalidad, obviamente, de contrastar y de poner en diálogo, en conversación, nuestras ideas. Pero ahí entra también el hecho de que el receptor no es un ser pasivo. ¿Ah? No nos olvidemos de eso, sobre todo cuando lo están argumentando eh, ideas que son, bueno, no que son, pero que pueden ir en contra de, de creencias o de pensamientos que son base, que los tenemos como cimientos de nuestras estructuras mentales, sociales, emocionales, etcétera. Bien. Y esto lo habíamos dicho un poquito, que aparece el yo. Aparece el yo, el ensayo como género de escritura personal, aparece de por sí el carácter autobiográfico de su intención. Como decíamos, es una reflexión personal, es interna. Va a aparecer mi experiencia, va a aparecer mis ideas o mis ideologías en relación a la temática que estoy tratando. No, no es un informe, como decimos, en donde el texto se desapega, ¿no? Y no aparece ese yo creo, yo pienso, yo opino, puede ser. No. ¿No? En este sí, no sé cómo digo. Si aparece el yo, si es tan cercano a mí como autor, es inevitable que aparezca también mi reflejo en él. Luego dice, puede considerarse como la escritura íntima de quien realiza un proceso de reflexión, investigación, por los por qué, por qué pienso esto, por qué se hace esto en sociedad, de un aspecto de la vida misma, científica o no. Podemos hacer ensayos sobre prácticas metodológicas, podemos hacer ensayos sobre el futuro de la ciencia. No necesariamente un ensayo tiene que ser humanista o filosófico. Vamos a pensar de la inmortalidad del cangrejo porque caminaba al lado. No, puedo hacer es una reflexión eh, sobre temáticas, pues, como metodologías, eh, creencias, porque la ciencia en sí, por muy exacta, dura, pragmática que se nos quiera presentar, es humana, es humana y va a estar plagada de sus propios mitos, por decirlo de algún modo, eh, de dificultades que de repente se cree que son insuperables y solamente porque aún no existe el conocimiento para. Siempre yo doy de ejemplo el tema de la psicología y de la misma medicina, que sabemos que son ciencias observables, pero que aún así podemos entrar en reflexiones. Ejemplo, como mujer, crítica hacia la medicina es la falta de conocimiento en el aspecto ginecológico, ginecobstétrico, como quieran decirle. Em, no, no se le ha dado importancia al cuerpo femenino y a las funciones sexuales y reproductivas de lo femenino, porque socialmente no hay tampoco un interés.
Entonces, insisto, lo humano se cuela en eso, en la ciencia, que quisiera aparentarse tan lógica y tan centrada y tan puestos los pies en la tierra. No es tan así. Eh, el rechazo también desde algunas áreas del conocimiento por la integración de la mujer, porque se le ve como que no está interesada simplemente, porque no tiene las habilidades, y se han hecho cuantos estudios respecto al cerebro de la mujer, y en muchos casos son solamente estudios que se basaban en ideas del siglo XVI, del siglo XVII, por nuestro tamaño craneano y tonterías. Pero bueno, hay cosas, hay temas en que estamos al debe y que deberíamos ser más críticos, y un ensayo nos puede ayudar a reflexionar en torno a esos problemas. Bueno, dice, el ensayo era estrechísimas relaciones entre lo intelectual y lo personal, ¿no? Y en ocasiones, dice, anulan el carácter intelectual. Esto de la frialdad, de la objetividad, aparece lo subjetivo, aparece lo retórico, aparece también la rarificación del lenguaje, la belleza del lenguaje. Quiero convencer, quiero persuadir. Por lo tanto, tengo también que saber cómo usar las palabras para que mi mensaje sea encantador. Por decirlo de algún modo. ¿No? Por decirlo de algún modo, que sea algo fácil de digerir o que sea controversial también. Voy a tomar un poquito de... Cuando la vida te da limones, te hago café. Bien. El ensayo va a tener una parte preliminar, que es lo típico, todo lo que es este proceso de investigación, la planificación, escribir, análisis del estado del arte, es decir, qué se ha escrito, obviamente, en respecto al tema. El título, luego, no es como en el informe en donde tratamos de ser muy específicos. El título del ensayo normalmente puede recurrir a estas figuras retóricas para llamar la atención del autor, perdón, del receptor, del lector. ¿Mm? Por eso ahí abajo dice, debe ser sugerente. Ah, puede tratarse de esto. Quizás lo aborda desde tal perspectiva, pero no es indigestivo. Hay mucha información. A eso se refiere. No me indigesta, no me llena ahí de información. Bien, sigamos. Bueno, y eso depende de la intención de abarcar la mayor cantidad de información. Si bien la mayor cantidad de información se refiere a captar lo global, la idea global del texto, que si bien es sugerente, tampoco es que mi lector va a quedar, ¿de qué será esta cosa? No sé, pongo un título que se llama eh, Los demonios y las brujas, los falsos condenados. Puede ser que sea una crítica a la religión, puede que sea una crítica a todo este proceso de, no sé, las inquisiciones, las quemas de brujas, un tema histórico, puede que sea un tema de moral, social, puede ser. Ay, no se le quiere quitar esto. Y el párrafo introductorio en donde suele colocarse una hipótesis o una pregunta. Y de nuevo mi cabezota está tapando todo, ahora sí. O como planteamiento de un problema. El objetivo general y los específicos del mismo. La metodología seguía en cuanto a su apreciación personal, estableciendo relaciones contextuales para su apreciación, es decir, cómo se llega a esa reflexión, ¿no? ¿Con qué se unió? ¿Con qué problemática o qué suceso está aconteciendo que me llevan a mí a tomar este tema? Y descripción de los componentes de la reflexión, investigación, es decir, de qué se va a hablar, las partes. Eh, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero las extensiones del párrafo
no puede ser un punteo y no puede ser una muralla. Precisa de abarcar por lo menos 4 líneas o renglones, ¿ya? Porque una oración puede tener 3 líneas. Espérenme un cachito. Ahora sí, disculpen. Que se me empieza a cerrar. Bueno, ustedes no se van a dar ni cuenta, no sé por qué les pido disculpas. Ya. Eh, tontería. Pero sí, de repente voy a hacer varias pausas porque se me empieza a cerrar la garganta y me está ardiendo un poquito. O sea, este verano va a ser el verano de las inyecciones, no sé, horrible. Verano con bufanda, qué hermoso. Bien, estructura de un argumento. Este es bastante básico, ¿no? La tesis, base, garantías y respaldo, eh, en donde la tesis va a ser nuestra opinión, esa opinión es polémica, se declara, o es el punto de partida llegado de un argumento, es decir, a qué queremos llegar, ¿no? O cómo lo vamos a probar cuando decíamos que tiene una estructura inductiva o deductiva. Las bases son los hechos. ¿Por qué quieres salir? Porque estoy aburrido. Ya. Garantía. Vincula las bases con las tesis, refleja la pertinencia de la base. La garantía es lo observable, es como, se podría decir que hasta de sentido común, o de conocimiento común. Eh, Quiero salir, estoy aburrido. Además, salir ayuda a despejar la mente. Respaldo, ¿qué autoridad? No sé, un médico allá en La Coruña me dijo tal cosa, o no me dijo, sino que lanzó un artículo, bla, 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 bla. O recomiendan que las personas salgan y caminen por lo menos tantos minutos al día, porque es bueno para el corazón, para oxigenar el cerebro, etcétera. ¿Mm? Entonces empezamos desde una base, desde una razón muy básica o un dato. eh, o un dato, por ejemplo, es no fumar porque nos hace daño, puede provocar cáncer, ¿ya? Ese es como el dato. Después todos los daños que genera el cáncer o los efectos y quién lo sostiene. ¿Mm? Listo. Ahí hay un ejemplo. Ir de vacaciones al sur de Chile es una buena alternativa. Esa es mi opinión, ¿cierto? O es mi postulado, mi tesis. Ya pueden ir al sur de Chile. Y alguien te puede decir, ay, pero no sé, te puedes ir a Argentina, te puedes ir a Perú, más barato, a Tacna. Eh, entonces me toca argumentar. Ok, argumento. Mi base. Primero, ¿por qué? Porque voy a fomentar el turismo nacional. Aparte de que es bonito, es lindo el sur, voy a fomentar el turismo. Punto uno. Segundo, el dinero invertido en el turismo nacional ayuda a mejorar la infraestructura. Es decir, un hecho objetivo. Obviamente, si yo fomento el turismo, eso significa que va a haber entrada de dinero y ese dinero se tiene que reinvertir, ¿no? Como Arica, ¿ah? Si quizás viniesen más turistas, si arreglamos la ciudad, vienen los turistas. Si vienen los turistas, podemos seguir arreglando la ciudad. ¿Sí? Oh, qué utópico sería, porque está tan fea esta. Y respaldo información del Cernatur respecto a la inyección de recursos en la zona. Es decir, de verdad se ha inyectado dinero y han habido mejoras. Bien. No, esto ya lo vimos. Entonces, vamos a compartir nuestro otro PPT. Permiso. Esto va a ser un poquito más adelante. Acá. Si nosotros ya habíamos hablado acá de el informe, los objetivos, y quedamos, si mal no recuerdo, en el párrafo. Bueno, nosotros con todo esto de lo que es el texto argumentativo y el texto informativo, lo que me he hecho es dar una mirada a su superestructura, que si mal no recuerdo está, a ver, uy, estoy yendo así como, ahí, la superestructura.
Pero hay que pasar ahora a lo que es la macroestructura, es decir, la idea, el orden de mis pensamientos, qué es lo que quiero comunicar. La superestructura es por fuera. Tengo mi marco, ahora con qué lo relleno. Y ahí entra la macroestructura, porque aún así las ideas deben ser claras, deben ser coherentes, tener un sentido. No es llegar y rellenar con cualquier cosa. Así que, ¿cuál sería nuestra macroestructura? El párrafo. Vamos al párrafo. Ahí está. Nos vamos a quedar con esta segunda definición porque lo típico es el párrafo, aquella unidad que comienza con una mayúscula y termina con un punto aparte. Listo. Pero dice, el parágrafo o el párrafo, según fuentes, corresponde al conjunto de enunciados que se caracterizan por tener una unidad tópica. Importante el tema de enunciados, ¿no? Enunciados son, es toda comunicación dentro de un contexto. Puede ser oracional o no oracional, puede ser una frase. Un hola es un enunciado, aunque no tiene verbo, no es una oración, pero tiene un sentido y tiene una intencionalidad, saludar. Y en lo posible que te saluden de vuelta o responder al saludo, si es que antes te dijo hola a ti. Bien, entonces tenemos que se caracterizan por tener una unidad tópica. Todos esos enunciados, todas las oraciones van a estar relacionadas por el sentido, es decir, vamos a estar hablando siempre de lo mismo. Y eso lo vamos a ver en lo que es la progresión temática. Por expresar un subtópico del tema general del texto, ya que éste se desarrolla de forma secuencial. Son las divisiones que hace el hablante en su texto siguiendo criterios informativos, las partes en que se divide el tema sobre el que se versa el texto y también según la superestructura, es decir, el tipo de texto. Como dice ahí, es un subtópico. Tengo mi tema, mi tema está a lo largo de todo el texto. Si yo voy a hablar de los loritos, ¿ya? No sé, los loros van a estar presentes en todo el texto. Pero cada párrafo me va a hablar, o va a abordar, perdón, una temática o un subtópico específico de ese tema. Su hábitat, sus características físicas, no sé, sus prácticas. Recordemos que los loros tienden a tener una sola pareja. No sé si todos, pero sé que hay algunos que hacen eso. ¿Qué más podríamos hablar? Su importancia dentro del ecosistema. Cada uno de esos elementos debería estar en su propio párrafo, pero todos responden, como es ahí, una unidad tópica. Todos hablan de los loros. Son las divisiones que hace el hablante en su texto siguiendo criterios informativos, las partes en que se divide el tema sobre el que versa el texto, lo que les decía recién, y también según la superestructura, es decir, una cosa es un texto narrativo en el mismo tema de los loritos. Yo voy a contar algo, no sé, pues, tomemos a Quiroga. Quiroga creo que tiene unos relatos. Y si le echamos un ojo, su estructura y cómo trata a los loros va a ser muy distinto a que si yo tomo un texto, un artículo sobre la selva amazónica, o si tomo un texto descriptivo en donde sea un libro netamente de zoología, informativo, argumentativo, o un texto donde se diga que debemos salvar a una especie determinada, ¿cierto? Cada uno de esos son superestructuras distintas, argumentativas, informativas, narrativas, descriptivas, y esa superestructura me va a obligar a mí también a seleccionar qué ideas son pertinentes.
vuelvo al ejemplo de la casa. Si yo tengo una casa, mi macroestructura serían las habitaciones dentro de la casa. Pero ¿qué pasa si yo entro a una casa y en vez de encontrarme el baño, me encuentro, no sé, ¿qué puede ser? Mm, el laboratorio de una salmonera, no sé, una planta de tratamiento de salmones, no sé, tengo hambre. Entonces, eso no puede pasar, es decir, ¿de qué está hablando? Ahí perdemos esa unidad tópica. Sigamos. Entonces, ahí tenemos cómo va a estructurarse. Parece que estoy haciendo un gesto de pandilla. Tenemos la idea principal. Todo párrafo se estructura con ideas principales e ideas secundarias. La idea principal es donde yo voy a manifestar mi tópico. Voy a hablar de esto. ¿Mm? Y las ideas secundarias van a expandir esa idea principal. Decíamos que en un párrafo de este tema de los loritos, a ver, los loros, la importancia de los loros o el impacto que tienen en el medio ambiente. Entonces, esta especie de loros es importante, es muy importante en el balance medioambiental, para mantener el equilibrio. Esa es mi idea principal. Ahora tengo que profundizar en ella. No puedo llegar y tirar la frase y listo, estamos. Eso ha sido mi trabajo por hoy. ¿Por qué? Entonces, ahí tengo que empezar a explicar y también tengo que empezar a seleccionar ciertas estructuras. Por ejemplo, en este caso, eh, puede ser una estructura de causa-consecuencia. La desaparición de los loros puede generar tales problemas, ya que estos se consumen tal especie de plantas y la propagan, eh, porque también permiten, no sé, eh, o tienen una relación simbiótica con otras especies. Puede ser, ¿no? Yo estoy hablando de cosas que se me vienen a la mente, ¿no? Como siempre. Pero necesito expandir y profundizar, como les decía, en la idea. Si estoy hablando de una descripción del loro, también tengo que no puedo decir, el loro tiene, no sé, dos patitas, alitas, un pico y ojitos en forma de botón. ¿Ok? ¿Qué más? Porque con eso, como descripción, yo no me hago ninguna imagen clara, ¿no? Puedo dibujar un cuervo, puedo dibujar no sé, una paloma, un pollo. Necesito más datos, necesito expandir la idea. Como yo la expando a través de argumentos, descripciones, ejemplos. ¿Mm? Bien. Como decíamos, la idea principal entonces va a ser el núcleo del texto. No siempre van a estar. Ahora, en los textos de tipo informativo, sobre todo los que son divulgativos, estos tienen que ser muy claros para que el lector comprenda, por lo que solemos encontrarlas y por lo general también están al inicio. ¿Mm? Si nosotros tenemos que hacer un resumen y tenemos que marcar las ideas más importantes, fíjense siempre en la primera frase, en la primera oración. Por lo general ahí suele estar mi tópico. No siempre va a ser así, no es una regla. El tópico de repente puede ser inductivo, es decir, el párrafo tener esta estructura inductiva y al final te dicen de qué se está tratando. O puede estar al medio. Y en otras ocasiones, tal como dice ahí, ni siquiera está, puede estar implícito, que es el caso de las narraciones. Si yo me pongo a decir, eh, se fue a la cocina, abrió el refrigerador y sacó un par de huevos, los echó a la sartén y se puso, y no sé, pues los echó a la sartén mientras trataba de que el gato no se le acercara. Experiencias de vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la idea principal? Porque la idea principal ahí no es que haya ido a la cocina, no son los huevitos, no es la sartén, no es el gato, es su conjunto. Entonces ahí yo tengo, como decía, que construir.
Por lo general vamos a ser capaces de seleccionar la idea principal, pero en otras ocasiones vamos a tener que hacer un mayor trabajo, al menos como lectores, y vamos a tener que construirla. Y en este caso, ¿cuál sería la idea principal? Preparar un par de huevos. No sabemos si fritos, si revueltos, si omelette, no sé, no tengo idea. Pero podemos saber que es la preparación de un par de huevos. Eso es todo. Esa es mi idea principal. Luego, ¿cómo las vamos a reconocer? Porque nuestro texto, nuestro párrafo, si la quitamos, por eso le digo, concéntrese en la primera idea, y si están seguros que ese es su tópico, vuelvan a leer ese párrafo sin lo que ustedes seleccionaron. Y el texto se va a leer extraño. Le falta algo, no sabemos bien a qué se está haciendo referencia. Entonces seleccione bien. Si no seleccioné bien, puedo seguir leyendo el texto y entendiéndolo igual. ¿Mm? Y por lo mismo son independientes. Yo puedo sacar esa idea principal, por ejemplo, y usarlo en un resumen. Y no necesito marcar todos los ejemplos, que suele pasar mucho cuando estamos estudiando, ¿ya? Como técnicas de estudio, típico resalten, subrayar. ¿Mm? Y terminamos ahí con nuestro cuaderno hecho en Chernobyl porque no sabemos distinguir la información más importante. O pensamos que esta idea principal depende de ese ejemplo. Ese ejemplo ni siquiera debiese estar marcado. Ese ejemplo a mí me debería servir para sacar nuevas ideas. ¿Mm? Eh, Cuando los profesores les pidan ejemplos en las pruebas, y lo digo desde mi perspectiva personal, que es a mí algo que no me gusta, es cuando los estudiantes dan el mismo ejemplo de la clase. ¿Mm? Porque eso significa que no han sido capaces de reflexionar en torno al tema. O en este caso, cuando ustedes usan ejemplos que ya estaban en la lectura. No lo hagan, ¿ya? Eh, no sé si se los cobrarán mal o no, pero sí demuestra que no hay una profundización en el conocimiento, ¿ya? Que solamente lo leyeron y están repitiendo como una grabadora. Bueno, dejo esta pequeña digresión. Luego la idea secundaria, como decimos, va a girar en torno a la idea principal, conecta el discurso con otras premisas o con otras ideas, explican, que era lo que se iba a decir, profundizo, esta palabra la he dicho ya demasiadas veces, en, en nuestro planteamiento inicial, en nuestro subtópico. Sus dimensiones están sujetas a las capacidades del escritor. Por eso de repente ustedes se van a encontrar con unos párrafos que son gigantescos. ¿M? Pero que sea gigantesco no significa que estén hablando de muchas cosas, porque un párrafo jamás debería tener más de una idea principal. Significa que el escritor tiene muchos conocimientos relacionados a esa idea principal o que es una idea muy compleja. Y todavía vamos a encontrar otras ideas principales que van a ser, o sea, otros párrafos que van a ser más cortos y más simples. Amplían la percepción conceptual de la idea principal, es decir, puedo agregar un concepto, definiciones, explicaciones, como dice arriba, y no tienen sentido lógico, porque si le quitábamos la idea principal, estas quedan como, oye, yo hago referencia a algo, pero ese algo no está ahora, así que quedo en la nada, ahí como, oh, ¿para dónde voy? Ahora, sobre la extensión del párrafo, esto está dentro del texto de Cassani, y él nos muestra estos 4 ejemplos. Ahí me gustaría que los miren, los analicen, los juzguen, los critiquen y digan, y si traten de identificar ahí ustedes su propia escritura, ¿ah? Su propia escritura, ¿con cuál de estos párrafos se relaciona más? ¿Mm? Yo sé que algunos de ustedes esto lo van a estar viendo mientras duermen, pero ahí me cuelo en sus sueños y les digo,
despiértese, mire el párrafo. Bien, vamos a ver cuál es el correcto, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Ahí estamos. Desequilibrios, que era el ejemplo de. Volvamos atrás. Saquemos mi cabezota otra vez. Oye, ya no sé dónde ponerme. Como esa canción del Cuarteto de Nos. Ya no sé qué hacer conmigo. Ejemplo de. Tenemos un párrafo que tiene una extensión media. Tenemos otro párrafo que es un punteo, que es lo que pasa en el caso C. No desarrollo nada, solamente estoy punteando ideas, como una lluvia de ideas. Y después tenemos pedazo de parrafote ahí. Entonces, eso a mí que me habla de que estoy tratando algunas temáticas con más profundidad que otras, les estoy dando más importancia y no hay un desnivel en ese conocimiento. ¿Ah? Repeticiones y desórdenes. Bien, esto pasa como cuando no sabemos cuándo poner un punto seguido y cuándo hay que poner un punto aparte. Cuando reviso texto es bastante común que los alumnos a veces empiezan a espantar cuando un párrafo se alarga y no saben cómo modificar la idea o simplemente quieren agregar más párrafos, quieren simplemente hacer un salto y cumplir con la cantidad de páginas, no sé. Entonces, escriben un párrafo, punto aparte, siguen escribiendo y lo que escriben es súper poquito en ese párrafo y está muy relacionado con lo anterior. Y pasa lo contrario, que me empiezan a mezclar muchas ideas y eso cuando tenemos esos párrafotes gigantes también, que muchas veces empiezan hablando de un tema, agregan otro y no saben cuándo separarlos. ¿Mm? Ahí es cuando a uno le toca decir, quíteme esto, ¿ah? Divídanlo, como el niño y el rey. ¿Cuál es el rey que dijo que iba a partir por la mitad a una guagua? Era el rey israelí, judío, no sé cómo decirle. No sé cómo no me funan. Ay, Salón. No, que era justo, el rey más justo. No era David, creo que era el hijo. Me hacen falta en estos momentos para que me saquen de esos estancos cognitivos. Sa- Salomón, Salomón, creo que sí. Porque lo estoy confundiendo con Salomé, pero Salomé es mujer. No, Salomón, el rey Salomón. Sí, ahí está. Bien, vuelvo. Sí, yo siempre hago estas cuestiones. Párrafos, frase. El texto no tiene puntos seguidos, cada párrafo consta de una sola frase. El punteo es el ejemplo C. ¿No? También un error bastante frecuente que se da en los escritores apáticos o que no les gusta escribir o no tienen las habilidades. Entonces, no aplican esto de encontrar conceptos claves, que también es otra técnica que entrega Casani. Y esta palabra podríamos explicarla un poquito más, o esta situación, o podríamos contextualizar el hecho que estamos mencionando. Pero como, Pepito se fue de viaje, punto aparte. Pepito estuvo en la playa, punto aparte. Y no me dicen, ok, se fue de viaje, ¿cómo se fue de viaje? ¿Se fue en avión? ¿Se fue en burro? ¿Qué playa estuvo? ¿Qué hizo en la playa? ¿Por qué se fue de viaje? Que empiezan a surgir muchas preguntas que podrían colocarse. ¿No? Luego los párrafos lata, que yo le digo muralla, esa muralla de texto, y son complejos, nuevamente porque suelen mezclar muchas ideas. Y los párrafos escondidos. En este caso es por la falta de marcadores textuales. Dice, la prosa no tiene marcadores ni muestra visualmente su organización. El texto ganaría en claridad si hiciera más evidente el orden o, por ejemplo,
si lo explicara al principio, es decir, nos dijera cuál es la relación existente entre los párrafos. A veces pasa que uno va leyendo y aparece una idea y es como, ¿y qué relación tiene esto con lo que se acaba de decir? Como que hay un cambio brusco. Cuando un marcador podría haber dicho, por otro lado, a diferencia de, si lo contrastamos con, y yo entiendo inmediatamente, ya, hay una relación de contraste, hay una relación de oposición, hay una relación distributiva, de ejemplificación, y no está. Entonces, me queda a mí como lector, como dice ahí, abrir esto, encontrar esa estructura oculta. Bien, voy a hacer otra pausita. Ahora sí, me puse chaleco porque hacía frío. Bien, continuamos. Uy, ¿qué estoy haciendo? Moviendo la cosa. Moviendo la barrita. Ahí sí. Bien, entonces, como les decía recién, este párrafo, aparte de estar estructurado en idea principal, en idea secundaria, también va a estar estructurado según su sentido, perdón, según su función, según su estructura interna y según su ubicación. Eso se los voy a dejar como un trabajillo extra para ustedes, porque es conocimiento que deberían tener, es conocimiento de colegio o liceo. Ahora, rápidamente, ¿cuáles son esos párrafos? Lo mismo que el texto, cuando hablábamos de tipo de texto narrativo, expositivo, explicativo, lo mismo va a pasar con los párrafos cuya intención va a ser expositiva, párrafos que vamos a usar como argumento, párrafos de narración, de descripción, de explicación, exposición, información, bla, bla, bla. Luego vamos a decir, ok, quiero narrar, pero puedo narrar comparando, o puedo narrar cómo se le dio solución a un problema en específico, o puedo describir el problema y describir la solución. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas formas iniciales, o estos tipos, como sea narrativo, descriptivo, expositivo, las puedo llevar en distintas estructuras. ¿Cuáles van a ser estas estructuras? Conceptual, tenemos el párrafo secuencia, el párrafo cronológico, el párrafo de comparación-contraste, párrafo causa-consecuencia, párrafos de enumeración. A ver, ¿cuál otro más? Sí, se me están quedando algunos en el tintero. Sí o sí se me están quedando. Secuencia, enumeración, cronológico, comparación-contraste, causa-consecuencia. Problema-solución, de concepto. Bueno, esos son los que se me vienen ahora al cerebro. Si se me queda alguno, bueno, serapio. Y según la ubicación, introductorios, conclusorios y los de transición. Estos de transición pueden ser más cortitos, ¿ya? Porque los de transición suelen generar un enlace entre una idea previa y una idea que le sigue. Es como una especie de comercial o de enlace, ¿ya? Entonces no se desarrollan tanto. En ese caso no es malo que ese párrafo sea muy breve. Bien. Lo que sí, y también lo había mencionado hace unos minutos atrás, es que esta estructuración, esta unidad temática entre la idea principal y las ideas secundarias se van a dar a través de la progresión temática, es decir, cómo yo voy a ir sumando nuevas ideas. No digo que cada párrafo vaya a tener exclusivamente una progresión temática, ¿no? Recuerden que decíamos que según la calidad o las habilidades del escritor, la extensión del párrafo y la cantidad de ideas secundarias puede ser eh, mayor, ¿cierto? Entonces, puede también integrar distintos tipos de progresiones. Ahora, ¿qué es esto? Dice,
La progresión temática se define como el mecanismo por el que se dosifica y organiza el desarrollo de la información en un texto. Es por tanto, uno de los fenómenos que más claramente manifiesta la cohesión textual, puesto que para un texto presente esta propiedad textual ha de desarrollar un tema o tópico de manera que progresivamente se vaya añadiendo información nueva a la información ya conocida por el contexto. Bien, ahí tenemos el tema de progresión constante. Perdón, la progresión de tema constante. Es cuando siempre hablamos de lo mismo. Así de simple, siempre hablamos de lo mismo. Gabriel es inteligente. ¿De qué estamos hablando? De Gabriel. Por lo tanto, todas nuestras otras intervenciones o todas las ideas secundarias van a ir enfocadas a profundizar en la inteligencia de Gabriel. Siempre va a estar presente él. Él es, él es nuestro tema. ¿Qué se dice de Gabriel? Que es inteligente. Ahora, ¿cómo yo expando esa inteligencia? Ahí la vamos a ver. Gabriel está omitido, porque no es necesario repetirlo, lo sabemos. Es muy rápido pensando, siempre dice cosas oportunas. Pues ahí es el más simple y no se pone en peligro la interpretación. El lector difícilmente se extravía porque siempre hay un caso, un punto común. Gabrielito. El evolutivo. En el evolutivo, el rema se convierte en el tema. Aquí es el rema. Vamos a leer el ejemplo. Esta mañana he estado en la peluquería. ¿De qué estoy hablando? De lo que he hecho. De lo que he hecho en la mañana. O tema. ¿Qué he hecho? ¿Qué se dice de lo que he hecho? Que lo hice en la mañana. Ese es mi tema. O sea, mi tópico dentro de este párrafo. La mañana. Ahora, que estaba en la peluquería. Que he hecho esta mañana, estaba en la peluquería. ¿Cómo sigo expandiendo lo que he hecho esta mañana? En la peluquería también estaba la vecina, por lógica, ¿cierto? Ahí, nuevamente, suprimimos en la peluquería, esto no está. Esta mañana estaba en la peluquería, también estaba la vecina, y me ha dicho que aquí por lógica también estaba la vecina. Sabemos que la vecina está en un lugar, no en un tiempo. La mañana es un tiempo. No tiene sentido. La vecina, bueno, en este caso, estaba la vecina. ¿Ya? Pero se entiende que para saber que también estaba en la mañana, teníamos que haber compartido el lugar. Entonces, él estaba, lo importante aquí es la peluquería. Se toma la peluquería, que es nuestro rema, tema, ¿dónde estuve en la mañana? ¿Qué se dice de dónde estuve en la mañana? Que estuve en la peluquería. Rema, lo nuevo. El rema es lo nuevo. Mi rema se convierte en tema. Tema es lo antiguo, lo dado, lo dado. ¿Qué es mi tema? La peluquería. ¿Qué se dice ahora de la peluquería? Que estaba la vecina. La vecina, porque obviamente la peluquería no me va a hablar, ¿ah? La vecina, que es mi rema acá, se va a convertir en el tema, en lo dado, lo que ya sé. Me ha dicho que lo nuevo, información nueva. Y así vamos concatenando o vamos evolucionando el tema. Y finalmente tenemos la progresión de temas variados o el hipertema, que es cuando tenemos un tema más amplio y lo podemos dividir en varias partes. Dice, puede entenderse como una variante de los dos esquemas anteriores, los puede mezclar, por eso le digo, no necesariamente vamos a casarnos con una sola progresión. Al ser el tema constante un colectivo o un objeto llamado hipertema, este se puede descomponer en partes, de forma que resulta lícito tematizar los diferentes miembros llamados subtemas. En el caso de que el hipertema aparezca explícito, este puede ocupar tanto la posición de tema como de rema. Bien, es decir, puede ser de rema como una conclusión a lo nuevo. Es por esto.
La obra de J.R. Jiménez suele dividirse en 3 etapas. Aquí se nos plantea como tema. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es nuestro hipertema? La obra de J.R. Ramírez. ¿Cuáles van a ser nuestros temas? Cada una de esas 3 etapas. La etapa de la poesía intimista, la etapa de la poesía pura y etapa de la poesía deshumanizada. Y a cada una de esas etapas yo debo seguir integrando información. ¿En qué consistió la poesía intimista? Quizás la principal característica, o puede ser los años en que se produjo, puede ser las obras relacionadas a la poesía intimista. Y lo mismo con las otras. Bien. Y ya tenemos esta estructura, ahora tenemos que seguir manteniendo el sentido. Así que vamos a hablar de la cohesión y la deixis. Si se dan cuenta, en estos hipertemas, bueno, no solamente en todas estas progresiones, decíamos al principio que es en el cual se manifiesta de manera más clara el elemento de la cohesión. Dice, uno de los fenómenos que más claramente manifiesta la cohesión textual. La cohesión textual son todos esos elementos pequeños que a mí me permiten ver que hay un mantenimiento del mismo tema, que no he cambiado, que no se me escaparon los enanitos al monte. Por ejemplo, en este caso, la cohesión se ve por la repetición de Gabriela, aunque acá está en una elipsis, es decir, se suprime, yo entiendo que seguimos repitiendo el mismo nombre, solamente que no lo decimos. También se observa en el verbo, él es, él dice, la conjugación verbal también nos manifiesta esta cohesión. He estado en la peluquería, estaba la vecina, ¿no? Entre la cohesión ahí de lugar, aquí se da por la deixis. Hay una deixis de lugar. La vamos a ver. Vamos a las técnicas. Entonces, ¿cómo yo le informo o cómo yo hago notar en mi texto que sigo hablando de lo mismo? Bueno, hay 3 modos. La recurrencia léxica, la recurrencia semántica y la sustitución. La recurrencia léxica es cuando yo repito la palabra, como aparece ahí en el ejemplo. Ojalá se pueda leer bien. Dice, fuimos a la casa estaba en las afueras. Quizás dijo, podía haber dicho el hogar, el edificio, la vivienda es más exacto. Entonces ahí quizás ya lo ocupó y no tiene otro término, así que volvemos a utilizar el término casa. Recurro a la misma forma. Es lo más simple. Ahora, no debemos abusar de ello porque en ese caso estaríamos cayendo en un problema, en un vicio idiomático que es pobreza léxica. Es decir, no tengo suficiente vocabulario, ¿ya? Entonces, es admisible cuando ya es un texto técnico, un texto en donde ese concepto no tiene más sinónimos, por lo tanto debo repetirlo, o cuando ya agoté mis opciones. Luego tengo la recurrencia semántica, que no recurro a la misma palabra, pero recurro a algún término que tenga un significado similar o asociado. Lo básico es sinónimo. Reemplaza tiesto con maceta, o macetero podría haber puesto. Identidad del referente, balón esférico. A ver, por ejemplo, les dice, oye, pásame un lápiz, o pásame el lápiz, y ven que frente a ustedes tienen como 40 lápices. Pregunta, ¿cuál? La persona probablemente no les va a decir, pásame el lápiz azul. Le va a decir el azul, el morado. Por las características,
o por las identidades, si hay efectivamente un lapicero azul o morado, van a saber que sigue hablando de lo mismo, sigue hablando de lápices. Así que a eso se refiere, que no necesitamos volver a nombrarlo, sino que basta con una característica. Se da bastante con los, ¿cómo se llama? Con los apodos. Espero no haber visto esto, me preocupa. Bueno, si lo vieron, lo refuerzan, porque yo sé que hay algunos de ustedes que están como pajaritos en la sala de clase. Los antónimos, lo mismo que la entidad, no necesito hacer referencia nuevamente al mismo objeto. Yo sé que estamos hablando de distintas cualidades que puede tener el mismo objeto. Su padre tenía un coche grande, pero él prefería uno pequeño. Sabemos que ambos están hablando o estaban hablando de la misma preferencia en coches. Y los hiperónimos son hiperónimos. Me falta calentar. Los hiperónimos son aquellos términos que pueden englobar a muchos otros. Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, que está en gladiola, amapola, oliria. Me encantan me encanta el aroma de los gladiolos. Me gusta el color de la amapola. El lirio era el favorito de mi madre. Puedo decir, me encanta el olor de esta flor. Me gusta el color de esta flor. Esta flor era la favorita de mi madre. ¿Ah? A eso se refiere. Hay un término que lo engloba todo. Zapatos. ¿No? El término zapatos o calzado. Calzado es mucho más amplio. Implica botas, botines, mocasines, zapatillas. Implica, no sé, zapato de tacón, sandalias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Oye, pásame el calzado, pásame los zapatos. Puede ser, puede ser chalita, puede ser zapatillas, puede ser lo que sea. Engloba. Y los que son englobados se llaman hipónimos. O sea, gladiolo, amapola, lirio serían hipónimos. Y el que engloba todo, flor en este caso, el hiperónimo. Luego tendríamos las proformas léxicas, que son parte de la sustitución. Proformas, bueno, todo lo que es pro acá es que me sirve para reemplazar cualquier cosa. Son mis comodines. En un texto académico, cuando les corresponde escribir, no usen la proforma cosa, ¿ya? Porque se supone que son textos con tecnicismos y que son específicos de la disciplina. Por lo tanto, aparece una cosa a mí que me manifiesta que el autor no sabe o no maneja el tema. Hay contextos y contextos. Pero insisto, si mi párrafo o la idea que yo estoy expresando tiene un alto nivel de tecnicidad o de especificidad, yo no puedo poner cosas. Me, me pasó de repente leyendo unos trabajos del área de salud y que estaban hablando de procesos médicos y aparecía la palabra cosa, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un ser humano? ¿Estamos hablando de un instrumento? ¿Estamos hablando de, no sé, un mueble? No puedo, porque cada uno de esos elementos tiene su nombre. Nunca un cirujano le va a decir a la enfermera, oye, pásame la cosa. Si no se admite en el lugar de trabajo, menos en uniforme. Bueno, ahí no, nunca la usan. En lo cotidiano, en la oralidad, es más común. Pero en el texto escrito, en donde nosotros podemos volver y corregir, revisar, olvídalo. Luego viene el hacer. No sé por qué puse persona, creo que me confundí con los pronombres, pero bueno. El hacer, también. Contexto y contexto. Hay, hay veces que nosotros usamos el hacer en términos que podemos utilizar un verbo específico. Hacer ejercicio, hacer el aseo, hacer la comida, hacer una canción. Tengo un ejemplo por ahí de eso. Ejercitarse, asear, cocinar o preparar también.
escribir, interpretar, cantar. Te canto una canción igual, es como redundante. Eh, bien. Entonces, evitémoslo. Ahí hacer la tarea, por ejemplo, sí se admitiría, porque no tengo un verbo específico para la labor de hacer la tarea. Porque no es lo mismo, no equivale a estudiar, no equivale a trabajar. Es decir, es ambos a la vez. Es estudio y es trabajo, pero bueno. Eh, como digo, ahí tenemos que estar muy claros con el contexto y qué es lo que nosotros queremos comunicar. Pronombres personales, en vez de pronombres, porque vienen a reemplazar a cualquiera, yo a Pedro, a Mauricio, a Marcelo, a Sebastián, a Juan, a, no sé, a Adrián, los dos negros, yo a todos ellos les puedo quitar su individualidad y decirles él. ¿Mm? O en el ejemplo que está ahí, lo. ¿Mm? Juan llegó tarde, lo estábamos esperando. Ese lo hace referencia a Juan. No necesito volver a decir, Juan llegó tarde, estábamos esperando a Juan. Es como muy de Dora la exploradora. Relativos. La casa que compraron es bonita. Relativo es que hace relación con algo. ¿No? Me involucra en este caso el tema de la casa y la compra se relaciona a un sujeto que no está dicho explícitamente en la oración, el ellos. ¿No? Los indefinidos, unos, otros. Ambos están reemplazando al concepto de nietos en esa oración. Posesivos. Luis ha ido en autobús. El coche de Luis está roto. Su coche. ¿Cuáles son los posesivos? Su, suyo, cuyo, tuyo. ¿No? Pero por lo general en tercera persona. Demostrativos. ¿Ah? Que apunto, que señalo algo. Luis y Juan vinieron a verme. Este quería ayuda y aquel dinero. En este caso, tener cuidado porque, sobre todo cuando esto hay que escribirlo, pasa mucho con el este y con el cual, la cual, en donde están haciendo referencia a un elemento mencionado mucho antes, pero no funcionan así. Cuando yo utilizo el este o lo cual, si estoy hablando de un elemento específico mencionado, es el último, lo último que dije. Por lo tanto, cuando yo digo este, no estoy haciendo referencia a Luis, estoy haciendo referencia a Juan. Es como los problemas matemáticos, que vamos de adentro hacia afuera. ¿Mm? Lo mismo acá. De adentro, Juan este hacia afuera, Luis es aquel. ¿Mm? El más lejano. Los reflexivos y recíprocos, como se saludaron, y hay un recíproco, nos vimos, porque ambos realizamos la acción, y los reflexivos donde la acción cae sobre sí misma, también el se miró, se cayó. La acción recae sobre la misma persona. Proadverbios, hay muchos adverbios, pero se toma este ejemplo del allí, porque podríamos decir, salieron al parque, salieron a la plaza, salieron a la UTA, salieron a la playa, salieron al campo, salieron al bosque, salieron a la casa de su abuelita. Allí, da lo mismo, ¿cierto? O ahí, allá, allá vieron a sus amigos. Ahí vieron a sus amigos, también nos reemplaza. ¿Mm? Y de ahí nos viene lo que es la deixis. La deixis es esta capacidad de ir enlazando la información, ya sea hacia atrás, hacia adelante o elíptico. También es parte de la cohesión. Tenemos la anáfora, el chico llegó tarde, La anáfora es cuando a mí me plantean el tema, ya lo sé. Entonces después el resto de información a mí me exige volver al tema que ya me presentaron. ¿No? La catáfora es al revés. Le di el libro a, se lo dije a alguien. O sea, si yo llego a un grupo y le digo, oye, le di, la verdad queda mirando raro porque
¿Ya? ¿Qué? ¿A quién? ¿Qué cosa? Me falta información. Ese le di me está anunciando que debo agregar más datos. Me está anunciando que a futuro hay más información o que la información que voy a mencionar está relacionada con este elemento inicial, en este caso el le di, ¿ya? Le di el libro a Pedro. Ah, ya, le hago referencia a Pedro y al libro. Y luego viene la elipsis, que es la omisión, que lo veíamos en el caso de Gabriel, que era una omisión nominal, o una elipsis nominal. Yo suprimo el nombre o suprimo el pronombre porque sé que estoy hablando de lo mismo. En este caso, yo soy profesora, trabajo en un instituto. No necesito decir yo soy profesora, yo trabajo en un instituto, yo tomo café, yo hago esto, yo hago esto. No necesito. Lo mismo acá. ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres o queréis? Ahí está muy españolísimo, ¿eh? ¿Queréis un café? No necesito. ¿Quieres tomar un café? ¿Quieres tomar un té? ¿Quieres tomar una bebida? ¿Quieres tomar agüita? ¿Quieres tomar un juguito? ¿Quieres tomar, no sé, veneno? No. ¿Quieres tomar algo? Un café, un té, tú dime. ¿No? Lo omito. El contexto me permite a mí completar esa información. Y luego es, ¿de qué es la Daisy? Esto nos señala el movimiento, las relaciones, existente, si a pasado a futuro, cuándo se me va a dar la información. En este caso es qué informaciones. Y ahí nos dividimos en temporal, espacial y personal. Hoy, ahora, ayer, espacial, aquí, ahí, allí, allá. Personal, los pronombres. Yo, mí, me, tú, él, de ti, etc. ¿Mm? Entonces ahí vamos viendo cuáles son nuevamente las relaciones de sentido que vamos formando en el texto. Bien. Entonces, resumiendo, lo que acabamos de ver tiene que ver con cómo vamos a ir estructurando nuestro discurso escrito, lo que debemos tener en cuenta. Eh, vamos a tener que ver un poquito de conectores y de preposiciones, pero creo que eso va a tener que ser un trabajo personal, ¿no? Un trabajo de investigación, porque es conocimiento, insisto, que ya deberíamos traer. Eh, vamos a evaluar esto también, primero en modo parcializado y luego en modo textual, es decir, un trabajo, un trabajo individual, ¿ya? Necesito que sea individual. Entonces, todos estos elementos que va desde lo macro, bueno, desde lo super, ¿ah? Desde la superestructura hacia lo macro y lo micro, eh, todos esos elementos tienen que estar acorde para que el sentido de lo que yo estoy expresando sea claro. Y bueno, ahí también vamos a trabajar en ese texto feíto, ese texto confuso, para ver cómo se rompen todos estos elementos de coherencia y de cohesión. Bien, no se rompe tanto el elemento, la superestructura, se entiende cuál es la intención, pero más allá de la superestructura, ahí nos vamos a dar cuenta de problemas de macro, de que no hay una idea principal clara o que las ideas secundarias no están relacionadas con la idea principal. Y de paso, vamos a encontrar ideas micro en donde no hay relación de género, de número, no hay, eh, no hay un buen uso de ciertas preposiciones o de marcadores textuales también que nos puedan ir orientando a entender mejor el texto, aparte de otros problemas que tiene el texto con el que vamos a trabajar, ¿ya? Así que, bueno, lamento que el otro video no haya quedado grabado el audio, ojalá que no sea lo mismo ahora,
pero estar hablando una hora otra vez o más. Y puedan observar esto para el día lunes para que trabajemos y analicemos. Bien, muchachos, nos estamos viendo. Se me cuidan, pórtense bien y no hagan cosas locas. Chau, chis.